Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo que se transmitió el 29 de agosto de 2025. Continuamos en Solo Negocios Radio. Ese otro comercial es diferente. Ese es de un evento que tenemos en la Fundación IMEF, que es pues un eslabón de conocimiento del organismo, ¿no? También muy interesante. Bueno, ya regresamos al aire 1300 AM. Vamos a hablar de la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo trimestral para el segundo trimestre, que pues obviamente nos habla de la situación de ocupación y empleo en el país. Fue emitida hace un par de días y, bueno, básicamente nos dice que la población económicamente activa de nuestro país ascendió a 61.1 millones de personas, 111,000 más que un trimestre antes. La tasa de participación fue de 59.5% en cuanto a la población de 15 años o más. Esto indica que la proporción de personas con trabajo o en búsqueda activa de uno es población económicamente activa. La desocupación, lo que le dicen el desempleo, es 2.7% y la informalidad 54.8%. Entonces, a ver, ¿tenemos problema de desempleo en México? No. O sea, la gente está ocupada en general. Recordemos, y es un dato teórico y viejito, se considera que 5% de desempleo es un empleo máximo, porque hay desempleos cíclicos y desempleos de variaciones que no necesariamente son dañinas a la economía ni a la sociedad. Pero 2.7 pues es extraordinariamente por debajo del 5%, entonces es muy bueno, ¿no? Ahora bien, el problema de México es el 54.8% de informalidad, es exuberante. La población ocupada contempla más de la mitad en informalidad, sin derechos. Y ese es un cáncer en México. No pagan impuestos, no tienen derechos de seguridad social, obviamente. Provocan, por lo tanto, una actividad económica desleal respecto a los que sí pagan impuestos. Provocan que las autoridades sean exuberantemente fiscalizadoras respecto a los que sí pagan impuestos. Ya ni sé si es porque pobrecitos los pobres o porque no hay dinero con qué fiscalizar a todos. Pero lo cierto es que no hay una sola política por ningún gobierno que efectivamente resuelva el problema y se avanza. Y entonces en esa lógica, de repente tenemos estos pésimos diagnósticos sobre dependencias, como las autónomas desaparecidas, como el Poder Judicial modificado estructuralmente, con atrasos y rezagos y demás, y todo el mundo haciendo evaluaciones técnicas de que si hacían tranzas y no sé qué, y nos damos cuenta que en realidad uno de los problemas más importantes de cualquier actividad de gobierno es que no tiene el dinero suficiente porque no cobran lo suficiente a todos los agentes económicos conforme al 31 fracción cuarta, punto de la Constitución. Pero, pues bueno, ese es el dato. Cada trimestre, cada mes que hace la IOAE, la parte subyacente de la ENOE, el INEGI, o sea, el análisis estadístico mensual, sale este dato. Y siempre por esos rubros, ¿no? ¿Qué es población ocupada? La desocupada es 2.7, el remanente está ocupada, ¿no? ¿Qué hace? Pues trabaja al menos una hora en el periodo de referencia, o sea, en el trimestre. O tenía un empleo, pero no trabajaron temporalmente. Esto representa un incremento de 136,000 individuos anual y la población ocupada fue de 39.5 millones hombres y 19.9 millones mujeres. Dos datos aquí. Obviamente hay que desagregar para encontrar actividades plenas de tiempo completo, actividades parciales. ¿Por qué una persona trabajaría en actividad parcial? Porque no hay más empleo, eso es una primera idea, sí, existe, pero también porque así lo desea. Está en la escuela, cuida gente, o tiene suficiencia financiera como para decir, trabajo bien poquito. O sea, de todo hay, ¿no? Dos, la inequidad de la actividad económica, 39.5 millones de hombres que sí tienen una actividad ocupada y solo 19.9 millones, o sea, casi la mitad de mujeres. Obviamente hay una inequidad y son de los eslabones que constantemente con el INCO, con el IMEF, con la ANADE, lo he visto, requerimos atención para políticas públicas que permitan que la gente no ocupada, énfasis marcado mujeres, pero que sí tiene el ánimo de regresar a la actividad laboral, pues
tengan la oportunidad por ley de cuidados y algunos otros esquemas, ¿no? La población ocupada, el sector informal, 54.8%, y la subocupación, 7.2%. Quienes trabajan poco, o sea, menos de las 8 horas, pero tienen ánimo de trabajar más horas y no encuentran esos empleos. La parte sectorial de población ocupada, principalmente sector terciario, servicios, y en su caso luego el primario y secundario. En industrias manufactureras y construcción destacan en el sector secundario. En términos de horas trabajadas, entre 35 y 38 por 40 y 48%, es la de mayor proporción. 15 horas a la semana es la menor proporción. La desocupación 2.7, 1.7 millones de mexicanos en desempleo buscando trabajo. Ahora, el dato con respecto a Chihuahua. ¿Qué pasa en el estado de Chihuahua? Bueno, datos sumarios. La población económicamente activa en el estado es de 1.9 millones de personas, con un crecimiento anual de 66,000. La población ocupada subió 68,000 por la creación de empleos en el sector secundario y terciario. La tasa de desocupación se redujo en 2.3%, o a 2.3% más bien, con una notable disminución en desocupación femenina. Las mujeres salieron más a trabajar, aunque también aumentó una ligera desocupación en masculino. La tasa de informalidad, 34.3, muy por debajo de la nacional, pero una tercera parte del empleo del Estado es informal. La subocupación, también casi a la mitad de la nacional, en 4.3. El sector servicios sigue siendo el principal empleador, igual que en el país, seguido por el sector secundario y el agropecuario. El sector secundario conformado por minería, por, obviamente, manufactura, que es el más importante, y por construcción. Que en el Estado, pero la parte de minería, pues yo la veo bien preocupante, ¿no? Y luego tenemos el indicador derivado de pobreza laboral. Ahora que se emitió el dato de pobreza, como la interpretación de la INIG de parte de INEGI y que concatena hacia el rubro de la disminución de la pobreza, pues hace el análisis con la ENOE de la pobreza laboral. Bueno, ¿qué dice a nivel nacional INEGI? El porcentaje de población en pobreza laboral nacional aumentó 0.1 unidades en el segundo trimestre de 2025. ¿Qué es? ¿Qué es pobreza laboral, por cierto? Inferior al costo de la canasta alimentaria, su ingreso, ¿no? Y esto es el segundo trimestre de 2025, abril, mayo y junio. La ENIG, la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, es de 2024. La interpretación de pobreza sustituyendo a Coneval es de 2024. Este indicador ya es del segundo trimestre de 2025, entonces aguas, no es directamente comparable, ¿no? ¿Qué pasó el segundo trimestre de 2025? Bueno, la pobreza aumentó, la laboral, en 0.1%, pasando de 35 a 35.1%. El ingreso laboral real per cápita incrementó en 1.1%, ya ajustado por inflación. O sea, sí hay mejora en la percepción, pero no suficiente para que te alcance ese cosa de la canasta básica. Y el problema es que como la ENOE incluye pues, gente de la informalidad, pues no tiene derechos, por tanto el salario mínimo, que es un derecho, pues no necesariamente lo tienen. ¿Me explico? A pesar del crecimiento nacional, el ingreso laboral real per cápita en el ámbito rural decreció 3.3%, se empobreció el sector rural, mientras que el urbano creció un 1%. Entonces, ¿qué pasa? También ahí hay una comparabilidad importante, ¿no? El sector rural está siendo relegado y eso es preocupante. La masa salarial real disminuyó 2.8% en comparación con un año atrás. O sea, ya la masa salarial completa, comparada, disminuyó. Oye, si subió el salario mínimo, pues sí, pero la masa salarial es total. Los eslabones superiores de trabajo que no ganan un salario mínimo no recibieron necesariamente aumentos o suficientes aumentos para lograr que el dato real, y por palabra real se llama ajuste por inflación, compense para que sea positivo la mejora. Y fue negativa. No, ni siquiera es mejora, fue negativa, ¿no?
La desigualdad de los ingresos laborales se incrementó, ya que los ingresos de quintiles menores ingresos redujeron respecto a los quintiles más altos, que aumentaron. Hoy acabas de decir que los demás altos no aumentaron. Ojo, a ver, aquí estamos contemplando todos los quintiles de ingresos independientemente de si es formal o informal. Y entonces se contemplan los informales. Y al contemplar los informales, pues tienes gente que no tuvo mejoras salariales como ese 12% con el que empezamos el año, o 300 y tantos por ciento desde el 2018, ¿no? O sea, el gobierno está ocupado con los formales, de ser fiscalizador, astringente, te prohíbo, a los informales no los tocan con el pétalo de una rosa. Extraordinarias políticas públicas por los pobres, ¿no? Entonces sí baja la pobreza en lo general, pero el sesgo fundamental es por el rubro intermedio del salario mínimo. Y del salario superior, pues los aumentos existen, pero son menores en general. Ahora, ya para irnos al corte, el mismo dato, pero a los efectos del estado de Chihuahua. ¿Cuál es el resultado? Nos dice, la pobreza laboral en Chihuahua disminuyó 1.5 puntos porcentuales entre el segundo trimestre de 2024 y el segundo de 2025. La pobreza laboral, la pobreza de que te alcance para una canasta básica. El ingreso laboral real per cápita del estado creció 8.5%, alcanzando un valor de 4.881.15 pesos, que es un ingreso laboral real per cápita, o sea, todos los ingresos de los más bajos, de los más altos, y el promedio es ese. Es bueno, crece bien, además es real el crecimiento, por lo tanto es por encima de inflación, pero son 4.885 pesos al mes. O sea, hay gente que gana ínfimamente muy poco, ¿no? Un segundo, Arturo. El sector comercio experimentó el mayor incremento de ingreso. La masa salarial real aumentó 5.3, contrario a la nacional que bajó. La comparación del promedio nacional, Chihuahua representa un menor porcentaje de pobreza laboral y un mayor ingreso real per cápita. Bien. O sea, Chihuahua, bien. Ahora, ¿es suficiente? En mi opinión, no. Uno, por el nivel de ingresos que acabo de narrar, que es bajísimo. Dos, mucha atención a la movilidad salarial mínima, o sea, el salario mínimo en noviembre, porque aguas, y entra en vigor en enero, para que no haya confusiones. Estamos inflacionándonos. Estamos creando condiciones insostenibles eventualmente. Y los datos, sí, todavía bajos, pero mejores que el nivel nacional, ya dan pauta para que entienda el gobierno que su meta aquí ya está superada, sobre todo en Juárez. En fin, voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.